Buenas noches, me presento. Escuela Superior de Estudios Humanísticos. La licenciatura en Psicología, versión línea, cuarto cuatrimestre de la materia Psicología Experimental. Un servidor, Alberto González Hurtado. Como ya lo había mencionado en las anteriores videos, ¿sí? La materia está compuesta por 4 unidades: fundamentos científicos de la investigación, planeación de la investigación, fases terminales de la investigación y la ética, pero el tema que nos compete en este momento va a ser el que a continuación voy a mencionar, que es conceptos básicos, de los cuales voy a destacar, ¿sí?, el 2.1, que es problema de investigación; 2.2, lo que son las hipótesis; 2.3, lo que son variables de la investigación; 2.4, control de la investigación; y 2.5, lo que es la validez de la investigación. Empezamos con el 2.1, conceptos básicos. ¿Y qué es un problema? Los problemas son inconvenientes o fallas que surgen en distintos contextos y requieren una solución. Puede entenderse un problema es una barrera que debe ser sorteada para alcanzar un objetivo. Un problema es un interrogante que se realiza ante una realidad que se desea conocer, ante una incoherencia del conocimiento, ante la falta de información o ante la existencia de vacíos en las explicaciones. Puede plantearse como situación, responder al porqué de la investigación, a lo cual se le va a llamar planteamiento del problema. El planteamiento del problema es uno de los pasos iniciales a la hora de definir y plantear un proyecto de investigación. Suele expresarse en primer apartado de un proyecto o anteproyecto y detalla el problema concreto que ocupa el interés del investigado. Es una etapa que suele entenderse como la base de la investigación, ya que cumple un rol clave de la delimitación del tema de interés. En esta etapa se intenta responder a la pregunta ¿qué cosa? Es decir, ¿qué cosa vamos a investigar? ¿Y cuál es el problema al que vamos a dar una respuesta? El problema surge tras el estudio y el análisis del investigador, que detecta un interrogante que no ha sido abordado o estudiado y busca plantearlo y ver de qué manera se le puede comprender. Todo problema debe relacionar variables, ser medible y buscar una respuesta. El planteamiento del problema suele ser el primer capítulo formal de un proyecto y debe escribirse en prosa concisa y coherente e ir desde lo más general hacia lo más específico. Plantear el problema supone no solo identificarlo, sino también delimitar el punto de abordaje, plantear los objetivos de la investigación, ver si es viable que se lleve a cabo y conocer su importancia. Con diferencia, es mucho mejor una respuesta aproximada a una pregunta correcta que una respuesta exacta a una pregunta errónea. Según Toyken Han, 1962. Otro autor dice: el instrumento más importante que necesitamos para empezar una investigación es un diván para pensar. La investigación que realmente tiene algún valor se empieza pensando, no haciendo. Según Peter Schravenbeck, 1994. Y otro autor nos dice: las preguntas importantes pueden parecer incontestables, pero es mejor intentar contestarlas y fallar que acabar demostrando lo obvio. Según John McCormick Lance, 1994. Ok, vamos a empezar. Científicos australianos han demostrado que, como ejemplo, realizar el acto sexual con mucha frecuencia aumenta la probabilidad de que una mujer quede embarazada. Es un planteamiento de problema.
¿Sí? Realizar el acto sexual con mucha frecuencia ayuda a evitar los problemas que a veces causan abortos espontáneos. Es otro planteamiento de problema. ¿Sí? La mayor tasa de incidentes entre niños pobres de las Islas Marquesas y del Pacífico puede ser explicado en parte por su mayor exposición como viandantes. Esta mayor exposición refleja probablemente condiciones sociales y económicas, más que diferencias en la percepción de riesgo de estos niños. Se requiere urgentemente esfuerzos dirigidos a garantizar la seguridad de los niños como peatones. O sea, los niños pobres, cuyos padres tienen coche, suelen ir andando a la escuela y por eso tienen mayor riesgo de ser atropellados, como una respuesta a estas preguntas de investigación. Las buenas preguntas a menudo surgen de examinar con sentido crítico artículos de revista, conferencias y comunicaciones, es decir, congresos, los problemas clínicos de la práctica diaria, la observación minuciosa de los pacientes, la aplicación de nuevos métodos o conceptos a temas antiguos, las preguntas que plantean los alumnos, ¿sí? Dejar rodar la imaginación con tenacidad y creatividad. Se debe mantener una actitud escéptica respecto a las creencias de aceptación generalizada. Suelen estimar la aparición de buenas preguntas. Antes de invertir tiempo en escribir el protocolo para llevar a cabo un estudio de investigador, deberíamos comprobar si su pregunta es refinada, es decir, ¿es relevante? ¿Es ética? ¿Es factible? ¿Es interesante? ¿Y es novedosa? Todos los estudios deben comenzar con una pregunta, un planteamiento de problema a investigar que especifique lo que se pretende descubrir. Encontrar una pregunta nueva e importante debe poder transformarse en un plan de estudio factible y válido. Redactar por escrito la pregunta y el protocolo. Ok. Dos de los integrantes más importantes para desarrollar la pregunta son el estudio y la experiencia. Probablemente la decisión más importante para un investigador Nobel, es decir, nuevo, novato, es elegir un científico estudioso y con experiencia para que sea el tutor y la guía de su proyecto. No se debe olvidar el protocolo anteriormente llamado o señalado como refinada. Empezamos por el primer punto, relevante o pertinente. Es la característica más importante. Requiere una reflexión sobre el interés potencial de los resultados pueden llegar a tener para la salud, para qué, para quiénes, huir de los trabajos enfocados a la promoción personal o profesional de los investigadores. Perdón. Si nuestra pregunta no es relevante o pertinente, lo mejor es que modifiquemos la pregunta. Ahora bien, la ética es una característica imprescindible. El estudio no puede suponer maleficencias, riesgos, intimidad. Debe garantizar máximos beneficios para los participantes y la sociedad. Y el investigador debe explicar y explicitar sus motivos, intenciones y conflictos de interés. Se requiere una autorización expresa o no del comité de ética de la institución, en el caso que sea una universidad, y consentimiento informado. Ahora bien, ¿es factible? ¿Se puede llevar a cabo? Es mejor anticiparse a los límites y a los problemas que surgirán antes de malgastar tiempo y dinero. Hay que conocer población de estudio, tamaño de la muestra adecuado del diseño, ¿sí? Muestreo para ganar representatividad y experiencias con técnicas y materiales. Asimismo, el costo y el tiempo que nos llevará a hacer la investigación y finalmente el alcance o manejabilidad, es decir, centrarse en el objetivo principal. Se debe buscar la mejor contestación posible a la pregunta que nos está surgiendo y que nos interesa. Ahora bien, ¿es interesante? Las motivaciones del investigador para solucionar un problema pueden ser variadas. Beneficio económico,
un paso importante o lógico en su carrera. Las buenas preguntas se plantean porque parece interesante conocer la verdad sobre un tema. Esta motivación es la genuinidad del científico. Aumenta a medida que se ejercita y proporciona energía necesaria para el esfuerzo de superar los obstáculos y frustraciones con que se lleva el proceso de investigación. O bien, ¿es novedosa? ¿Debe aportar nueva información? La pregunta no ha sido contestada en los experimentos. La respuesta no es obvia. ¿Cuántos trabajos se ahorran con una buena revisión sistemática de la literatura o con observación, sentido común y lógica? Las réplicas de estudios están justificadas cuando se añaden pruebas e hipótesis dudosas. Se intenta superar problemas metodológicos de estudios previos y se intenta adaptar el conocimiento del contexto social o asistencial en que se va a realizar. La pregunta, el protocolo. La pregunta probablemente debe desarrollarse por escrito mediante un protocolo, un plan de estudio que regirá todo el proceso. Es un instrumento básico de planificación que permite pasar de la concepción a la realización. ¿Sí? Es un proceso abierto y dinámico. Versión iterativo de rediseño, pruebas preliminares, es decir, el reclutamiento y la revisión, interim análisis. El protocolo, las partes principales son definir y justificar el problema, es decir, refinada. Conocimientos actuales sobre el tema, revisión breve y crítica sistemática de la bibliografía relacionada, evitando lo genérico. Centrarse en la mejor evidencia disponible, es decir, tengo que revisar libros, revistas, investigaciones sobre mi problema. El marco y el modelo teórico, relatado intangible y coherente de la secuencia causal, relaciones, jerarquías entre sucesos y posibles mecanismos para centrarse en las preguntas del por qué, el cómo y reducir las hipótesis. Dentro del protocolo, las partes principales van a ser: número 1, objetivo. Conocimiento e información que queremos del estudio nos aporte. Objetivos, preguntas e hipótesis. Hipótesis. Solo son los estudios analíticos, es decir, son las suposiciones o conjeturas que se van a poner a prueba. El esquema general de un protocolo de estudio es el siguiente: introducción, finalidad del estudio, problema que intenta resolver y preguntas que se formulen, antecedentes que haya habido respecto a mi problema, es decir, una breve revisión bibliográfica, razones por las que se va a hacer la investigación y que son importantes, objetivos específicos, aplicación y utilidad de los resultados, diseño y métodos, tipos de diseños que se utilizarán, población de estudio, en el caso de que se haga sobre alguna muestra, ¿sí? Criterios de inclusión y exclusión sobre esa población, cálculo del tamaño de la población, método que se va a ocupar para la recogida de los datos, puede ser entrevista, examen físico, procedimientos de laboratorio, otras pruebas complementarias. Las variables, la medición y registro de valores de las variables, entrada y gestión de información de datos, la calendarización prevista para el estudio, las limitaciones y posibles sesgos de estudio, problemas éticos, método que se utilizará para obtener el consentimiento de información, riesgos físicos, sociales, legales que se pueden ver sometidos de los pacientes o de las personas que se van a investigar o de los datos que se van a investigar, qué beneficios va a aportar el estudio al plan de ejecución, es decir, el estudio piloto, la organización del estudio, el personal que interviene y su responsabilidad, las instalaciones, instrumentos, herramientas, técnicas necesarias, presupuesto, el dinero y finalmente la bibliografía. Vamos a exponer en este momento 6 deficiencias básicas del planteamiento del problema de investigación.
Con base en las deficiencias suele estar diferenciada entre ciencia, generación de conocimientos y tecnología, utilización de los conocimientos. Plantear adecuadamente un problema supone hallar la mitad de la solución, según Silva Ayagüero. No se informa bien del origen del problema. Se replica un estudio ya reseñado sin un escrupuloso acreditado de los esfuerzos precedentes del mismo tema. Se oculta deliberadamente la existencia de precedentes, apropiación fraudulenta del trabajo ajeno de una propiedad intelectual. No es honesto, ¿sí? Y no hay una integridad de los principios fundamentales como científico. No se informa bien del origen del problema. Plantear un problema con poco sustento bibliográfico porque se pretende que es un tema novedoso suele constituir un ejercicio estéril de especulación teórica. Debemos evitar la práctica ineficiente de estudio algo, ver qué se obtiene y ver qué ocurre. Incluso los estudios de observaciones de exploración deben partir de preguntas nítidas, aclaradas sólidamente en el conocimiento precedente. No se informa bien del origen del problema, pereza intelectual y el desconocimiento de que la ciencia es un avance colectivo basado en la crítica del trabajo precedente suele conducir a pseudociencias. Las preguntas no son explícitas y quedan sepultadas bajo un borroso y fastidioso planteamiento general. Estudiar el desempeño, por ejemplo, como ejemplo de esto, estudiar el desempeño de la pediatría hospitalitaria. No es un problema planteado, solo es un tema de interés. El trabajo suele consistir en acopio caótico de preguntas relacionadas. ¿Función real? Ojo, nada es importante en abstracto. Si una pregunta se incluye porque se cree que es importante, decidir mejor que se incluya porque sí. Acudir a un estadístico para deshacer el agravio. Las preguntas no son explícitas, quedan sepultadas bajo un borroso y fastidioso planteamiento problema. Por ejemplo, el principal error consiste en que el investigador, si quiere que se dé cuenta de que no está enunciando el problema que quiere resolver, monumentalismo, en lugar de contestar con precisión preguntas concretas, se tiende a afán de abarcar todo. No se delimitan bien la relevancia real, la necesidad que se cubre. Por ejemplo, estudio de factores de riesgos de hipoacusia perinatal para evitar este fenómeno en nuestra población. Falta de humildad e ignorancia a la hora de reconocer lo que realmente se puede aportar al conocimiento científico de la comunidad internacional. El resultado de muchos de nuestro trabajo solo se entroncará con el conocimiento ya establecido para interpretarlo en conjunto. Es absurdo suponer que nuestro trabajo va a solucionar completamente el problema planteado. Formulación ambigua, confusa y técnicamente improcedentes. Por ejemplo, correlacionar la variable X con la variable Y. El investigador no tiene claro qué se propone. El investigador no puede crear la correlación. En el mejor de los casos, objetivará una correlación existente o evaluará el grado del que ésta se produce. La correlación per se es intrascendente. Lo interesante es si ello genera o corrobora una hipótesis de causalidad. Formulación ambigua, confusa, técnicamente improcedente. Las preguntas y las respuestas son sustantivas, nunca son de naturaleza estadística. Concluir que la diferencia entre dos tratamientos no es una conclusión, es un resultado, un término estadístico. La formulación de un problema debe prescindir de toda alusión al método o métodos que habrán de usarse para resolverlo. El enunciado del problema incluye el método para resolverlo, es la deficiencia más común. El método es simple, posterior al planteamiento. Revela con claridad que no se ha estudiado bien el planteamiento del problema como norma. El enunciado del problema incluye el método para resolverlo. Por ejemplo,
Determinar el nivel medio de colesterol de la población mexicana a través de una muestra representativa. El muestreo es una técnica de trabajo que se utilizará en función del objetivo que se persigue, no es el objetivo. El enunciado del problema incluye el método para resolverlo. Número 3. Comparar el desempeño de la función de los cirujanos antes y después de recibir un curso de formación. Comparar una acción metodológica no es una finalidad. El objetivo real es evaluar la eficacia del curso. 4. Determinar si el consumo de alcohol es mayor entre los casos de demencia senil que entre los controles tomados de una consulta oftalmológica. Se pretende determinar si el alcohol produce demencia. Se cita el diseño, casos y controles. 5. Realizar una encuesta sobre accidentes entre escolares. Es el caso extremo. La encuesta, es decir, el método, es el objetivo. El objetivo debería ser contestar algunas preguntas sobre accidentes en la edad escolar. La concepción del problema carece de enfoque crítico, es incoherente y la investigación científica no se inscribe a la discusión. Tiene que estar presente desde la concepción de la investigación, nace la crítica que se da, por cierto, de lo que se cree y de lo que se usa. La concepción del problema tiene una característica, como ejemplo, una característica clínica y anatomopatológicas de los pacientes oncológicos del Hospital de la Fe. Carácter meramente contemplativo destinado y no trasciende. No hay iniciativa crítica al formular el problema, ni en la discusión queda margen para la discusión. Por cierto, brillantísimas respuestas, pero ¿cuál era la pregunta? Por su atención, muchas gracias y su participación. Buenas noches.